Hola, buenos días. ¿Qué tal, chicos? Espero que estéis bien y que el confinamiento lo llevéis lo mejor posible. Mirad, en el tema de electricidad, que es un tema un poco más complejo, y dado que hay alumnos que no estuvieron con nosotros en tercero de eso, voy a hacer un vídeo en el cual voy a ir repasando los conceptos fundamentales y vamos y viendo todo aquello que sea más importante para realizar ejercicios. Bueno, el tema es el tema 15 que os lo he colgado en la página web. Es circuitos eléctricos de corriente continua. En principio de alterna. Yo tenía pensado ver este año con ustedes algo de alterna. Vamos a comenzar este tema de corriente continua y si luego nos da tiempo os daré una introducción a la corriente alterna. No obstante, todo lo que nos quede de corriente alterna lo veré en el temario lo voy a introducir en la programación en el curso que viene. Todo depende de cómo llevemos, de cómo veamos el tema de continua y en función de cómo lo llevéis, cuando os corrija los ejercicios, veremos a ver si me meto con el tema y a qué nivel de profundidad. Bueno, vamos a empezar. La introducción simplemente destacar que ya desde principios del siglo XVIII se empezaron a realizar experiencia en generación de corriente eléctrica, pero si recordáis, en tiempos de los griegos ya se conocía que frotando con un material, un tipo de resinas, algunas resinas como el ámbar, tenías la particularidad de poder atraer otros cuerpos, ¿no? Vosotros lo hacéis normalmente con el bolígrafo y trocitos de papel. Bueno, vamos a meternos en sí con el tema. El concepto de circuito eléctrico, recordad, en un circuito eléctrico tenéis que ver siempre si estamos trabajando con el circuito cerrado o tenemos el circuito abierto. Más adelante os aclararé esos dos conceptos, que es el concepto de circuito de cortocircuito y de circuito abierto. Respecto a la parte de física, solamente me interesa recordaros dos cosas. Cuando se empezaron a hacer estas experiencias en el siglo XVIII, en principio se creía que el flujo de una corriente eléctrica era debida a protones. Esto para nosotros os lo recuerdo porque en tercero de eso analizamos los circuitos según el sentido de la corriente convencional, ¿vale? Ahora os aclaro a los que nunca hayáis dicho nada de electricidad. Por otro lado tenemos los electrones, que son las partículas negativas. Con el paso del tiempo se descubrió que el flujo de corriente eléctrica era debido a electrones y no a protones. Dicho de otra manera, nosotros podemos resolver los circuitos eléctricos, que es el objetivo que yo me planteo con ustedes, utilizando el sentido convencional de la corriente eléctrica, es decir, suponiendo que el flujo es debido a protones, o bien con el sentido de la corriente eléctrica, el real, es decir, el flujo de partículas es debido a electrones. Más adelante os aclararé o aclaro el concepto, cómo tenemos que trabajar con la intensidad de las tensiones, el criterio de signos, etc. Bueno, vamos a seguir. Los distintos métodos para producir electricidad. Bueno, vamos a quedarnos con la corriente continua. La corriente continua la podemos producir con una dinamo, lo podemos producir corriente también mediante frotación, mediante las pilas. Nosotros vamos a trabajar principalmente con pilas, podemos tenerlas con placas fotovoltaicas y con cualquier tipo de conversor termoeléctrico. Vamos a centrarnos en las características de un circuito de corriente continua. Vamos a ver en este esquema, o recordamos, mejor dicho, en este esquema, qué elementos tenemos nosotros en un circuito eléctrico. Tenemos, por un lado, el elemento que proporciona energía al circuito, para ustedes las pilas, y el elemento que consume la energía que se le proporciona al circuito, para ustedes una bombilla, un motor. Nosotros vamos a trabajar con resistencias, todo lo vamos a hacer en resistencia, en corriente continua. En alterna cabe incluir las bobinas y los condensadores. En este tema de continua también voy a analizar los condensadores desde el punto de vista de cuál es el nivel de carga y descarga de un condensador. Bueno, al margen de esto necesitamos cables para realizar las uniones entre la pila y la resistencia y veremos más adelante que hay otros elementos.
Hay otros elementos como son los circuitos, los elementos para abrir o cerrar el circuito, tipo interruptores, conmutadores, son elementos de control. Y tenemos por otro lado los elementos que nos protejan, por una parte, todos los elementos del circuito, como por ejemplo los fusibles o los magnetotérmicos, o bien que nos protejan a las personas de contactos directos, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, el interruptor diferencial. Bueno, en realidad, aquí podemos ver el esquema de un circuito. Tenemos el elemento que proporciona energía, son los elementos activos, son los generadores. Nosotros vamos a quedar solamente con pilas o generadores de tensión. Por otro lado, tenemos los receptores, los elementos pasivos, los que consumen la energía. Nosotros vamos a trabajar con resistencia. Ustedes pueden pensar en bombillas o pueden pensar en motores. Como elementos de control, pues aquí veis que tenemos un interruptor, en este caso está cerrado, en este caso está abierto. Esto es un circuito cerrado, con lo cual hay un flujo, se produce una corriente, podemos ver que hay una corriente eléctrica, mientras que en este caso no hay flujo de electrones, no hay corriente eléctrica. Bueno, voy a aprovechar aquí, os explico aquí el sentido de la corriente eléctrica. Mirad, el sentido de la corriente eléctrica, el real sería, partiendo del polo negativo del generador, los electrones se desplazan, llegan al receptor, sueltan toda la energía y vuelven aquí, al polo positivo. Para pasar del polo positivo al negativo, es el generador el que tiene que proporcionar la energía a cada uno de estos electrones para dar este salto energético. Este salto energético, pensar en una pila de 5 voltios, pues hay un salto energético de 5 voltios. Que tenemos una de 10, el salto energético es el doble. ¿Vale? Bueno, imaginaos que consideramos que el flujo de la corriente eléctrica es debida a protones. Entonces, el sentido de la corriente eléctrica sería el siguiente. A partir del polo positivo se desplazarían los protones, soltarían la energía en la resistencia y de la resistencia volverían aquí al negativo. Y ahora es cuando el generador volvería a recargar estas partículas para que puedan dar este salto energético. De todas formas lo vemos más adelante. Bueno, vamos a ver, si recordáis en tercero de eso, empezaba siempre el tema con el símil entre un circuito hidráulico y un circuito eléctrico. Ahora mismo todo el mundo conoce o puede ver las variables que tenemos aquí en este circuito eléctrico. Imaginaos que tenemos un depósito en el cual, vamos a partir del depósito de arriba, tenemos agua en el depósito de arriba, una válvula que abrimos y la dejamos caer. Si colocamos aquí una turbina, la energía potencial del agua cuando choca con la turbina se convierte en energía cinética y lo que va a hacer es dar vuelta a la turbina, energía cinética rotacional. Energía potencial pasa a energía cinética lineal y aquí comenzaría a dar vuelta y tendríamos una energía cinética rotacional, ¿vale? Una vez que todo el agua está aquí aprovechamos la energía potencial del agua para producir energía. En este caso, tenemos un movimiento de energía mecánica. Todo el agua que está aquí, imaginaos que la bomba no está funcionando. Todo el agua que hay aquí llega al depósito, con lo cual, cuando no quede agua en el depósito de arriba, tendríamos todo el agua aquí. Y el circuito se pararía. Si yo quiero que esto sea un circuito, tengo que coger un elemento, en este caso la bomba, para que pase el agua desde esta altura, desde este punto de 0 metros a esta altura. Luego el elemento que proporciona la energía al agua, que lo sube de una energía potencial 0 a una energía potencial, dependiendo de la altura que tengamos, será la bomba. Vale. Pues si nos vamos al circuito eléctrico podemos ver una similitud. Si yo suelto una partícula, si soltamos una partícula, un electrón, vamos a ver el recorrido de un electrón desde el polo negativo. Este electrón que está cargado, puesto que está al punto de mayor energía, circula hacia el motor, deja la energía y vuelve al punto positivo. A partir de aquí es el generador que vuelve a cargar la partícula para que podamos podemos hablar de un circuito. Por tanto, podemos hacer una similitud entre la turbina y el motor, entre la bomba y el generador, las tuberías y los conductores, y podemos hacer también las siguientes similitudes en cuanto a magnitudes. Podemos hablar de una altura, cuando aquí hablamos de altura, desde 0 metros a h metros, hay
una energía potencial 0 a una energía potencial MGH, pues aquí hablamos de una energía potencial de 0 voltios a una energía potencial de los voltios que tenga la pila, ¿vale? Por otro lado tenemos el motor, que es el elemento que consume la energía. Lo podemos ver aquí como la turbina. El agua que va por las tuberías, el caudal de agua que va por la tubería, el volumen por unidad de tiempo, lo podríamos hacer una similitud con la intensidad de corriente eléctrica. Las paredes de la tubería, según de lisa o rugosa, es decir, que el agua circule por las tuberías con mayor o menor facilidad, es lo mismo que podemos ver con los conductores. Esa rugosidad de las paredes la podemos de alguna manera ver la similitud con la resistencia eléctrica, es decir, que sea más fácil o más difícil que las partículas circulen por los conductores. Por tanto, voltaje con altura, caudal con intensidad y resistencia con la rugosidad de las paredes. Esa similitud os va a ayudar mucho a la hora de entender los circuitos de corriente eléctrica. Recordamos de nuevo, voltaje con altura, el caudal con la intensidad de la corriente eléctrica y la rugosidad de las tuberías, o incluso hasta la sección más o menos grande, con la sección más o menos grande de los conductores y del material que esté hecho, que tenga más o menos resistencia, con la rugosidad que tuviese esas paredes. Bueno, seguimos. Todo esto de todas formas, repito, lo vimos ya en tercero y me paro un poquito por aquellos alumnos que no lo hayan visto. Vámonos a las magnitudes. Bueno, dentro de las magnitudes eléctricas vamos a destacar tres: la intensidad, la tensión y la resistencia, ¿vale? Comenzamos con la intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué teníamos que recordamos? La intensidad de corriente eléctrica la medimos en amperios. Nosotros todas nuestras unidades, los circuitos que vamos a hacer, las vamos a trabajar en amperios. Cuando nos salgan valores muy pequeños utilizaremos los miliamperios. Si estuviéramos en electrónica seguro que tendríamos que trabajar con miliamperios, microamperios, y un amperio en electrónica pues ya es una magnitud bastante elevada. Si estuviéramos trabajando a nivel de vivienda, a nivel de instalaciones, ahí cabe hablar de los kiloamperios o incluso megaamperios en las centrales, aunque eso ya es una corriente muy elevada. Bueno, cuando trabajemos con los condensadores, en vez de utilizar la intensidad, voy a utilizar la carga eléctrica, que se mide en coulombs. Pero eso lo voy a hacer con los condensadores. Fijaos que la relación entre ellas es simplemente el tiempo. Esta es una ecuación que es válida, pero ojo, que es porque estamos en corriente continua. Si estuviéramos en corriente alterna ya no es válida. Y en el proceso de carga y descarga de los condensadores tampoco sería válida. Tendríamos ecuaciones con formas exponenciales y en corriente que no sea continua tendríamos que utilizar las derivadas y las integrales, ¿vale? El operador de derivadas, que ya lo conocéis, y el operador integral, que lo conoceréis el año que viene. Bueno, el aparato que mide la corriente para medir la intensidad es el amperímetro. El amperímetro, recordar cuando hacemos proyectos, hay que colocarlo para poder medir siempre en serie con el circuito. El principal problema que tenía es que lo colocabais en paralelo y lo rompíamos, ¿vale? En nuestro caso teníamos polímetros, lo poníamos en modo amperímetro y había que conectarlo en serie, nunca en paralelo. Seguimos. Bueno, aquí, antes de seguir, os digo, aquí hay las primeras actividades que tenéis que hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? He preparado un archivo en Word, os lo enseño. ¿Vale? El archivo le he llamado actividades y ejercicios de electricidad. Mirad, todas las actividades y los ejercicios de este tema os los he asignado. En este caso empezar la asignación desde Naim, desde el último alumno, por orden alfabético, ¿vale? Entonces a cada uno os he asignado un ejercicio. Subimos y posteriormente sigo. Ya a los 4 últimos, como no había más ejercicios, os he asignado esos dos. ¿Qué es lo que quiero que hagáis? Pues ahora, el ejercicio número 3, calcula la intensidad de corriente, calcula qué intensidad de corriente habrá circulado por un cable si han pasado 20 coulombios en 10 segundos. Bueno, pues os venía a la tabla, a la asignación, y este ejercicio le toca a Naim. Naim viene aquí, coloca actividad número 1,
abre su editor de ecuaciones y aquí realiza los cálculos que sean necesarios. Hace la toma de datos, realiza los cálculos que necesite. Siguiente. El siguiente ejercicio le toca a Salahedin y el siguiente a Mehdi. Bueno, pues el siguiente ejercicio lo hace Salahedin, el siguiente lo hace Mehdi y así sucesivamente. O sea, lo único que tenéis que hacer es entrar en el archivo que acabo de compartir con ustedes en Google Drive y cada uno va realizando esto. Es decir, en este tema lo único que vaya a realizar son 2 ejercicios por alumno. Al final lo que vamos a conseguir al ser un documento compartido es tener todas las actividades aquí resueltas. Luego yo de todas formas os las iré mirando, iré comprobando que estén bien hechas. Ojo con las unidades, ¿vale? Ojo con las unidades. En las ecuaciones quiero que aparezcan siempre las unidades, como mínimo al final. Si los cálculos intermedios no, al final sí, ¿vale? Por tanto, aquí vamos a trabajar con estos 4 problemas, vamos a trabajar principalmente hacer uso de esta expresión, ¿no? Intensidad, carga y tiempo. Amperios, coulombios y segundos. Bueno, vamos a seguir. Vámonos a otro apartado que ya también conocéis, que es la resistencia eléctrica. Mirad, la resistencia eléctrica, lo primero, se mide en ohmios y nosotros ya incluso en proyectos utilizáis resistencias de kiloohmios, ¿vale? Pero el concepto de resistencia, más que al igual que hablamos de una magnitud, que es la intensidad, y una magnitud, que es la tensión, cuando hablamos de resistencia, quizás la magnitud intrínseca del material sea la resistividad. Es decir, la resistividad de un material me dice cómo de bueno es ese material para que circule la corriente eléctrica por él. Entonces, lo que sabemos es que además de tener un hilo de tener un material determinado, cuanto mayor sea la longitud de ese material, mayor resistencia se produce y cuanto mayor sea la sección, menor resistencia se produce. Es decir, la resistencia eléctrica depende de 3 factores. Depende del material del que esté hecho, que eso sería la propiedad intrínseca del material, es la resistividad. Por otro lado, de lo largo, de la longitud que tenga este material y de la sección. ¿Que aumenta la longitud? Una variación directa. La resistencia aumenta de manera proporcional. ¿Que aumenta la sección? A una relación inversa. La resistencia disminuye. Bueno, lo normal es que os encontréis la resistencia en ohmios, la longitud en metros, la sección en milímetros cuadrados. Por tanto, la resistividad vendrá dada en ohmios por milímetro cuadrado partido metro. Es decir, no son unidades en el sistema internacional, pero esta es la manera de trabajar con las unidades. ¿De acuerdo? Aquí tenéis la resistividad en ohmios, milímetro cuadrado, metro, la sección en milímetros cuadrados, la longitud en metros y la resistividad. Y aquí tenéis una tabla de elementos que ahora haremos algunos ejercicios. Bueno, al igual que aquí cabe hablar de los ohmios, no cabe hablar de sus múltiplos, principalmente lo que va a hablar son o vamos a trabajar con el submúltiplo kiloohmios. Megaohmios no vamos a utilizar, en principio no las vamos a utilizar. Bueno, en función de la resistencia eléctrica podríamos hacer una clasificación de los materiales, ¿no? En este tema de electricidad. Entonces podemos tener materiales aislantes, es decir, no conducen la corriente eléctrica, materiales conductores. Estamos pensando principalmente en los metales, a nosotros nos interesa el cobre. Y el aluminio para el cobre para instalaciones en baja tensión. Y el aluminio para instalaciones en alta tensión, porque como vimos en tercero de eso, el cobre tiene una resistencia a la tracción muy, muy pequeña y cuando tenemos un cableado en postes de alta tensión con 2-3 kilómetros, no soporta, el propio peso del cable no lo soporta. De ahí que tenemos que coger materiales que tengan una resistencia de tracción mayor y que además pesen menos. Por eso se utiliza el aluminio, aleación aluminio y cobre en transporte de la energía eléctrica, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de superconductores hoy día ya son una realidad, pero una realidad, conseguimos la superconductividad enfriando a temperaturas muy bajas, es decir, el uso comercial pues todavía prácticamente no, pero se ha avanzado en los últimos años bastante. Y sí que es muy importante la parte de los semiconductores. La parte de los semiconductores, cuando había estudiado en física la tabla periódica, habéis visto la famosa escalera que hay en la parte
de los no metales, ¿vale? Bueno, pues de ellos son fundamentales, empezó todo el tema de la electrónica, empieza con estos elementos, con los semiconductores, empezó trabajando con el germanio y con el silicio, y ahí añadimos ya para dopar esas bases de germanio y de silicio, obtener los diodos y obtener los transistores, dopamos con indio, con galio, con arsénico, con todos los elementos del periodo, es decir, utilizamos el periodo 4 como base, el silicio y el germanio, y utilizamos los del 3 y los del 5 para proporcionar electrones o proporcionar huecos a los semiconductores, y creamos los conductores de tipo P o de tipo N, con exceso o con defecto de electrones. Aunque en teoría de semiconductores, cuando hay un exceso de electrones, pues ya hay un exceso de electrones, pero cuando hay un defecto de electrones hablamos que hay un exceso de huecos. Pero eso no he hablado nunca de la teoría de semiconductores. Eso ya es meterse en temas de electrónica. Bueno, aquí tenéis un problemilla en el que nos piden que calculemos la resistencia, ¿vale? Pues igual, vosotros hacéis el 7 y el 8 a quien le toque. Ojo con las unidades. Bueno, vámonos a otra magnitud fundamental, que es voltaje, tensión y diferencias de potencia, ¿vale? Cabe añadir aquí que hablamos nosotros en las pilas también de la fuerza electromotriz. Entonces os aclaro estos conceptos. En una pila vamos a hablar de fuerza electromotriz, ¿vale? Yo las voy a representar, os recordad que las representamos con la variable epsilon, ¿vale? Entonces, en una pila hablaremos, la caracterizamos, en principio una pila ideal, es decir, que no tenga resistencia interna, la vamos a caracterizar por su fuerza electromotriz, ¿vale? Bueno, seguimos. Si tenemos una resistencia, como consecuencia cuando esté circulando, aquí ahora mismo está el circuito abierto, pero si estuviese cerrado, cuando circula una corriente eléctrica, el hecho de que circule una corriente eléctrica o una resistencia, se produce una caída de tensión en su extremo. Esa caída de tensión, ese voltaje que hay en los extremos de la resistencia, también se mide en voltios. Por eso cuando hablamos de voltaje, de esta magnitud, hablamos de voltaje, hablamos de tensión y diferencia de potencial. Es decir, el potencial que hay en los dos extremos de la resistencia o la diferencia potencial que hay en los dos extremos de la pila, ¿vale? Aunque nosotros la vamos a caracterizar por su fuerza electromotriz. Se mide en voltios, recordar que el polímetro lo poníamos en modo voltímetro y había que colocarlo en paralelo. Seleccionábamos la escala y lo colocábamos en paralelo. Bueno, la primera ley que vimos de circuitos eléctricos, vimos 3 leyes, o si queréis 2 leyes. Vimos la ley de Ohm y posteriormente las leyes de Kirchhoff, ¿vale? Entonces, siempre os decía lo siguiente, y es fundamental ahora cuando empecemos a trabajar con problemas de circuitos series, paralelos y mixtos, que es el objetivo fundamental que tengo con ustedes durante este año en este tema, es la resolución de circuitos, ¿vale? Entonces, siempre os decía lo siguiente. Cuando tengáis que calcular una magnitud en un circuito, cualquier magnitud que calculemos en un circuito, sea una pila, sea una resistencia, en el caso de la resistencia, en la de la pila es la fuerza electromotriz, resistencia interna, potencia y energía. En una resistencia tenemos las variables que podemos calcular o asociadas a la resistencia. Tenemos el valor de la resistencia, la caída de tensión en sus extremos, la intensidad que circula por la resistencia y luego, a partir de estas tres, tenemos la potencia y tenemos la energía que se consume durante un tiempo. Bueno, pues siempre os decía, como una vez que tengamos esta, calcular la potencia ya una magnitud derivada, conociendo estas tres la podemos calcular, conociendo dos de ellas ya la podemos calcular. Pero digo, cuando tengáis que calcular estas tres variables, una resistencia, siempre que conozcáis dos de ellas, la tercera se calcula mediante la ley de Ohm. Cuando no conozcamos dos de ellas, tendremos que tirar del concepto de serie, del concepto de paralelo, o tiraremos también ya de las leyes de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Siempre que conozcamos dos variables, dos de estas tres variables, aplicaremos la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí hacéis, a quien le corresponda, el ejercicio 9 y 10. Seguimos. Vámonos al concepto de energía y de potencia. Es decir, si me voy a una pila, vamos a analizar el concepto de energía y de potencia tanto en una pila como en una resistencia. Pero en la resistencia, cuando veamos el concepto de potencia y energía, vamos a aplicar también la ley de Ohm. Entonces, no quiero que lo veáis aquí.
Como ya lo vimos en tercero de eso, os lo voy a explicar como lo vimos en tercero. Todo esto es correcto, pero prefiero verlo como lo vimos en tercero de eso, ¿vale? Entonces os he preparado, ya os colgaré este archivo, os he preparado esto de aquí, potencia. Vámonos a una pila. ¿Cómo calculo la potencia en la pila? La potencia en la pila no es más que multiplicar la intensidad por la fuerza electromotriz o diferencia de potencia entre los extremos de la pila. ¿Qué ocurre en el caso de una resistencia? Pues igual, no es más que multiplicar esto, perdonad, pero falta aquí una cosa. Vale. ¿Qué ocurre en la resistencia? Pues de igual modo, la potencia de una resistencia es la intensidad por la diferencia de potencial que es su extremo. Fijaos que en el caso de la pila utilizamos la fuerza electromotriz. Vale. Pero ¿qué ocurre en el caso de la resistencia? Pues imaginaos, como sabéis, como acabamos de ver en la ley de Ohm, yo puedo expresar que la intensidad es igual a V partido de R, mediante la ley de Ohm. Pues si nos venimos aquí, la intensidad es igual a V partido R. Si la intensidad es igual a V partido R, V partido R por V nos quedaría V cuadrado partido R. Pero de igual modo puedo despejar de aquí la V. V es igual a I por R, por la ley de Ohm. Pues si hacemos esto aquí, V es igual a I por R, me quedaría I y por R, luego I cuadrado R. Dicho de otro modo, yo puedo calcular la potencia de una resistencia como V por I, y también la puedo calcular como I cuadrado por R, y la puedo calcular como V cuadrado partido R. Vale, recordad que utilicé en tercero de eso esta expresión para ver la definición de vatio. Entonces, yo puedo expresar aquí el vatio de tres maneras. Decir que un vatio es la potencia que consume una resistencia por la que circula una intensidad de 1 amperio cuando entre sus extremos una diferencia de potencial de 1 voltio. Es decir, un vatio es igual a 1 amperio por voltio. Pero de igual manera, un vatio es igual a 1 amperio cuadrado por ohmio. Es decir, definición de vatio. La potencia que consume una resistencia cuando una resistencia de valor 1 ohmio cuando por ella circula una intensidad de 1 amperio. Y de igual manera podemos definirla utilizando esta tercera. Es decir, un vatio es igual a 1 voltio al cuadrado partido ohmio. Y aquí lo mismo que en esta. Un vatio es igual a 1 amperio por voltio. Bueno, respecto a la energía no os complicáis la vida. Si tenemos la potencia, el cálculo de energía, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por la variable tiempo. Déjame que os quite el subrayado de aquí. ¿Vale? Entonces, si la energía es igual a la potencia por tiempo, lo único que tenemos que hacer es meter aquí el tiempo, el tiempo, el tiempo y el tiempo. Bueno, si hacemos esto, a esta expresión de aquí, I cuadrado RT, es lo que se le conoce como efecto Joule, ¿vale? Joule y Ohm fueron contemporáneos y mientras uno lo conocemos por este efecto Joule, en el caso de Ohm lo conocemos por la ley de Ohm, que a vosotros os gusta siempre verla como I por R, no tanto como V igual a I por R y no tanto como I por V por R. Recordad que en tercero de eso, algunos de ustedes os aprendíais tres fórmulas, o aprendíais que la ley de Ohm es igual, nos decía que V era igual a I por R, que I era igual a V partido R y que R era igual a V partido I. No es necesario, es decir, nos relaciona las tres variables. Aprendedoslas como queráis, V igual a I por R o I igual a V partido de R. Bueno, vamos a seguir. No miréis esto porque os vais a liar un poco más. Yo creo que os queda muy claro, lo teníais claro en tercero de eso, entonces no es necesario que veamos esto, aunque es lo mismo. Sí que es necesario que veáis este ejemplo, sobre todo por las unidades, ¿vale? Vámonos, dejadme que os repase las unidades. Aquí hemos hablado de que la potencia es en vatios, la intensidad en amperios, la fuerza electromotriz o la caída de tensión, el voltaje en voltios, la resistencia en ohmios, mientras que la energía en julio, ¿vale? Julio, la energía, potencia en vatios. También podemos usar los submúltiplos, múltiplos y submúltiplos para ambas magnitudes. Seguimos. Vámonos a los elementos de un circuito. Antes de entrar aquí, ahora os explico
este esquema. Los elementos de un circuito, hay dos elementos fundamentales. Los que aportan energía al circuito los llamamos elementos activos y son, para nosotros nos vamos a quedar con las pilas. Y los elementos pasivos, los que consumen la energía, motores, bombillas. Entonces nosotros nos vamos a quedar con las resistencias. Luego tenemos un tercer elemento para hacer las uniones, que son los cables. ¿Qué ocurre? Que si quiero cortar, abrir o cerrar el circuito, necesito otros elementos que son los elementos de control, interruptores, conmutadores, pulsadores. Los conocéis de proyectos de terceros. Y en las viviendas, pensar en vuestra casa, como tenéis normalmente en la entrada a las viviendas, detrás de la puerta, tenéis los elementos de protección de la vivienda. Tenemos todos estos de aquí, todos estos de aquí. Fijaos que hay unos que tienen este botecito de prueba, esos son los diferenciales, y luego también tenemos los magnetotécnicos. Bueno, entonces, en este esquema lo que hacen es cómo producimos toda la conversión de energía hasta energía eléctrica. En este caso tenemos un aerogenerador. El aerogenerador convierte la energía del viento en una energía cinética rotacional que hará mover un alternador en el cual producimos una energía eléctrica. Esa energía eléctrica la podemos acumular en batería, ¿vale? Luego tenemos los elementos de protección que hemos dicho, te faltarían aquí los fusibles, que no veo ninguno, y los elementos de control, ¿vale? Los que conocéis, con los que trabajamos también en proyectos en tercero. Aquí tenéis unos cuantos receptores que también los conocéis, bombillas o incluso los motores que vosotros usabais y los diodos LED que también usábamos en proyectos. ¿De acuerdo? Bueno, no entramos en más detalles, sí que veremos ahora aquí, más adelante viene un poco mejor especificado estos elementos de control, si protegen las instalaciones o si protegen a las personas, es decir, nos protegen de contactos directos o de sobretensiones e intensidades. Bueno, vámonos a los generadores de corriente eléctrica, a ver si no me gusta cómo viene en este tema, pero aprovechamos lo que hay y os lo voy explicando. Bueno, respecto a los generadores de corriente eléctrica, los elementos que aportan la energía al circuito son los generadores y cabe hablar, si hacemos una clasificación, en función del tipo de energía que aportan al circuito, la cual puede ser continua o alterna, ¿vale? Los generadores de continua quedados con las pilas y quedados con las dinamos de las bicicletas. Y los de corriente alterna, pues los alternadores. Y es la energía, la corriente alterna es la que nosotros usamos en las viviendas o en las fábricas. Bueno, vamos a ver dentro de los generadores, al igual que hicimos en tercero de eso, que agrupábamos resistencia en serie, paralelo y mixto, vamos a ver qué ocurre cuando agrupamos pilas, más que generadores, vamos a hacerlo solamente con pilas, es decir, generadores de tensión. Cuando los agrupamos en serie, en paralelo y en mixto. Bueno, aquí tenemos tres pilas, aunque el símbolo no es el que nosotros utilizamos, tres generadores, me vale a nivel genérico, pero quiero que penséis en pilas, en serie. En serie se conectaba negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Entre este punto y este punto, si yo tengo aquí una pila, vamos a poner un ejemplo de 5 voltios, 5 voltios, 5 voltios, entre sus extremos tendríamos 5, 10, 15 voltios, es decir, se sumaría el generador equivalente, sería quitar estos tres y dejar uno solo de 15 voltios. ¿Qué ocurre si los conectamos a estos tres de 5 voltios en paralelo? Bueno, cuando se conectan en paralelo, los generadores tienen que tener la misma tensión, eso es lo primero. ¿Qué ocurre? Imaginaos que este generador me proporciona, dependiendo de la carga, cuando cerremos el circuito, pongamos aquí una resistencia, si este generador me proporciona por aquí un amperio, este me proporciona un amperio y este nos proporciona un amperio. Por tanto, aplicando la ley de nudos aquí, 1 amperio, 2 amperios, 3 amperios, es decir, la corriente que vendría por aquí sería la suma de las tres corrientes parciales. Las tensiones idénticas y nos proporcionan N por I, en este caso 3 veces la intensidad. ¿Y qué ocurre cuando tengamos una disposición, como está en este caso, estos tres están en serie, estos tres están en serie y estos tres, con respecto a estos tres, están en paralelo? Pues lo único que hace es esto en serie, si seguimos con el ejemplo de 5, 5, 10, 15, aquí me quedaría una pila de 15 y aquí una pila de 15. Entonces tendríamos una pila de 15 que me proporciona una intensidad I, otra pila de 15 que nos proporciona una intensidad I, luego aquí tendríamos dos pilas de 15 que nos proporcionan 2 ¿De acuerdo? Bueno, ni que decir tiene que en este caso
como son 5, 5, 5, sería 15, 15, he dicho 2i. Si aquí tuviéramos 3, 3, 3, 5, 5, 5, esto daría una intensidad IA, una intensidad IB, por tanto, por aquí vendría una intensidad IA más IB. Es decir, resumimos, en serie se suman las tensiones, en paralelo se suman las intensidades y en mixto dependerá de la topología con la que trabajemos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con los acumuladores de corriente eléctrica. Vamos a ver. Aquí en este apartado quiero simplemente que trabajemos también lo mismo que hacemos con circuitos y calculamos. Recordad los circuitos de tercero de eso. Teníamos varias asociaciones de resistencia y conseguíamos calcular la resistencia equivalente. O como ahora vamos a ver en breve, de igual manera podemos calcular los circuitos de corriente continua en serie, en paralelo y mixto. Bueno, pues de igual manera lo podríamos hacer con condensadores, ¿vale? Entonces, como vamos a hacer algunos no muy complejos, vamos a ver cómo se relaciona las magnitudes en un condensador. Fijaos en la ley de Ohm. La ley de Ohm, en la resistencia nosotros aplicamos siempre la ley de Ohm. Y os decía que cuando conozcáis dos de las variables, la tercera siempre la calculéis con la ley de Ohm. A ver si no me la paso. ¿Vale? Entonces, en la resistencia eléctrica, que es un componente, la caracterizamos por una magnitud que la llamamos también resistencia eléctrica. ¿Vale? R de resistencia eléctrica como componente y R como magnitud, que se mide en ohm. Vale, y utilizamos la intensidad. Recordad que la intensidad está relacionada con la carga, por la variable tiempo, como lo vimos en las magnitudes, aquí, ¿vale? Bueno, pues os decía que la carga la vamos a utilizar en los condensadores, la intensidad en la resistencia. Cuando trabajéis más con los que hagáis ingeniería, ya entenderéis el por qué hacemos esto. Bueno, me voy a ir de nuevo a los condensadores. Nos vamos de nuevo a los condensadores. Aquí. Entonces, fijaos, tenemos una magnitud que es el voltaje. El condensador componente lo voy a caracterizar por una magnitud que le voy a llamar capacidad del condensador. En la resistencia, el componente resistencia lo caracterizamos con la magnitud resistencia. Tienen el mismo nombre, aquí no. El condensador con la capacidad. Fijaos que la relación entre V y R era inversa y aquí es directa. Y ahora vamos a utilizar, en vez de utilizar la intensidad, utilizamos la carga. Entonces, la ley de Ohm, que era igual, I era igual a V partido de R, aquí nosotros lo que vamos a utilizar en un condensador es que la carga, la carga que tiene un condensador dependerá de la capacidad de ese condensador y de la tensión que haya en su extremo. Bueno, quizás tenía que haber empezado diciendo que es un condensador. Quiero que penséis en dos placas metálicas. Dentro de esas dos placas metálicas vamos a meter, las vamos a aislar, vamos a meter en medio papel. O si queréis el mismo aire me valdría, pero el dieléctrico, tenemos que intentar meter algo que sea muy aislante. Por tanto, si metemos papel, ropa, restos de madera, ¿de acuerdo? Ahí aislamos. Entonces, si conectamos esas dos placas a un generador, tenemos un condensador. El condensador típico que conocéis todos son las nubes y el suelo. Las nubes una placa, el suelo, la tierra, otra placa y todo el aire que hay en medio es el dieléctrico. ¿Qué ocurre cuando ese aire se ioniza? Pues que las dos placas, las nubes y el suelo, entran en contacto y se produce la descarga desde todas las partículas cargadas que hay en las nubes al suelo y vemos los famosos rayos. Bueno, entonces, nueva magnitud, la capacidad de un condensador. ¿En qué se mide? En faradio, ¿vale? ¿Qué es un faradio? Un faradio es un culombio partido de voltio, ¿de acuerdo? Bueno, pues igual que hacíamos con las resistencias, podemos agrupar también los condensadores en serie, en paralelo y en mixto, ¿de acuerdo? Normalmente el faradio es una magnitud muy grande y lo normal es que trabajéis con microfaradios, con los microfaradios. Bueno, vamos a ver qué ocurre cuando tenemos acoplamiento en serie, en paralelo y en mixto. Recordamos que cuando teníamos acoplamiento en serie de resistencia, la equivalente era la suma. Bueno, pues cuando ahora estén en serie las capacidades,
lo que tenemos es la inversa de la suma de las inversas, al igual que ocurría con la resistencia en paralelo. Por contra, con las capacidades en paralelo, la capacidad equivalente de estos tres condensadores C1, C2 y 3 será la suma. Eso es lo que ocurría en la resistencia en el serie. Fijaos que cambian las expresiones, cambian. Si tuviéramos resistencia en serie, tendríamos R1 más R2 más R3, la equivalente. Si tuviéramos resistencia en paralelo, tendríamos 1 partido de 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3. Ahora aquí cambia, ¿de acuerdo? Y luego ya en mixto dependerá de la topología que nos encontremos. Vamos a analizar. Serie. En serie hemos dicho que es la capacidad equivalente de estas tres sería la inversa de la suma de cada una de las inversas. La inversa de la suma de las inversas. En paralelo, la capacidad equivalente la sumamos. ¿Qué ocurre aquí? Aquí tenemos 6 condensadores. Tenemos 2 en serie, 2 en serie y 2 en serie. A su vez, estos dos están en paralelo con estos dos, que están también en paralelo con estos. C1 y C2 en paralelo con C3 y C4, en paralelo con C5 y C6. Bueno, entonces, ¿qué tengo? Como tengo 1, 2, 3 ramas que están en paralelo, pues las sumamos. Tengo una, la capacidad equivalente de esta de aquí, más la capacidad equivalente de esta de aquí, más la capacidad equivalente de esta de aquí. La capacidad equivalente del 1 y el 2, como están en serie, me queda la inversa de la suma de las inversas. Entonces, 1 partido de la inversa de C1 más la inversa de C2, más la equivalente de aquí, que es lo mismo, la inversa de la inversa de C3 con C4. Y aquí lo mismo, la inversa de C1, de C5 y de C6. ¿De acuerdo? Repito, estas dos están en serie, obtendríamos este equivalente, estas dos en serie, obtendríamos este equivalente, y estas dos en serie, obtendríamos este equivalente. Ahora, estas tres equivalentes que aparecen aquí, que están en paralelo, se suman 1, 2 y 3. ¿Vale? Ya haremos algún ejercicio. E incluso si tengo tiempo, calcularemos las tensiones que hay en cada uno de ellos y la carga que es capaz de almacenar cada uno de estos condensadores. Bueno, todo esto lo haremos en lo que se conocen como régimen permanente. Es decir, el proceso de carga y descarga de los condensadores no es algo instantáneo, sino que se requiere un tiempo. Entonces, desde que empieza, imaginaos que vamos a cargar este condensador. Desde que empieza, si aquí hay 0, la carga que hay es de 0 coulombio y cerramos el circuito y se comienza a cargar, desde el proceso que desde 0 coulombio hasta su carga máxima, eso le llamamos régimen transitorio. Son procesos exponenciales, las descargas también exponenciales, con signo menos porque son se van descargando. Pero nosotros ahí no vamos a entrar, eso no vamos a ver nada. Entonces, veremos algunos circuitos de cálculo de capacidades equivalentes y, al igual que hacemos con el serie paralelo y mixto de resistencia, cuando terminamos todo el tema, vemos algunos que podamos calcular la carga de C1, C2, C3, C4, C5, C6, cuando metamos aquí una pila con una fuerza electromotriz determinada, y al mismo tiempo podemos calcular qué tensión nos quedaría aquí. ¿Qué tensión nos quedaría? Las leyes de Kirchhoff se tendrán que cumplir siempre. Si aquí tengo 10 voltios, la suma de esta tensión y esta tendrán que ser 10. Desde aquí tendrá que haber 10. Lo que sabemos de tercero se tiene que cumplir. Me da igual que sean resistencias, que sean condensadores o que sean bobinas. Faltaría, ya que he mencionado la bobina, hacer lo mismo, asociaciones de bobinas en serie, paralelo y mixto. Si cambiáis, las bobinas le ocurre igual que la resistencia. Es decir, en serie serían la suma, en paralelo la inversa de la inversa y en mixto ya dependiendo de la topología que tengamos. Bueno, vamos a seguir. Aquí os he puesto ver archivo y os digo por qué. Voy a ver una pila, ¿vale? Entonces, para ver la pila, no quiero que miréis esto de aquí. La resistencia interna y la fuerza electromotriz no quiero que lo sigáis por aquí. Luego os explico lo que es la capacidad. Os venís aquí, o al menos yo voy a intentar explicarlo aquí, ¿vale? Yo he explicado esto. Fijaos una cosa. Vamos a coger una pila de 9 voltios, de la que todos tenéis. Vamos a considerar que la pila es
ideal. Nos encontramos con una pila ideal. Si la pila ideal es que no tiene resistencia, solamente tenemos esto de aquí, ¿vale? Pero lo que nos vamos a encontrar en la realidad es que las pilas tienen una pequeña resistencia interna. Y eso lo sabemos porque si vosotros comparáis una pila, la dejáis en casa sin conectar a nada, cuando pasa un tiempo se descarga sola, se descarga a través de su intensidad porque este extremo y este extremo se une por aire o por lo que sea. Al final se termina cerrando el circuito y se va a descargar, ¿vale? Entonces, una pila real será esta de aquí y una pila ideal tendremos una resistencia interna, resistencia de 0,1, 0,2, 0,5, son los valores que nosotros vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, toda pila, todo generador de corriente continua se caracteriza por su fuerza electromotriz y por su resistencia interna. Esos son los generadores reales. El ideal, la resistencia interna, la desechamos. Porque si tengo aquí una resistencia de 10 voltios frente a una de 0,1, mucho más pequeña, entonces la desechamos. Vale. Entonces, aprovecho este mismo circuito para explicaros el concepto. ¿Qué ocurre cuando tenemos el circuito abierto y qué ocurre cuando tenemos el circuito cerrado? Ver qué ocurre con esta fuerza electromotriz y ver qué ocurre ya con una pila real, teniendo en cuenta la resistencia interna, qué ocurre con la diferencia de potencias que aparecen en su extremo, ¿vale? Bueno, primero vamos a analizar el circuito tal cual con una pila real a circuito abierto. Es decir, no la tenemos conectada. Si no la tengo conectada, esta intensidad es 0. Si yo tengo aquí 9 voltios y por aquí no circula corriente, quiere decir que aquí también hay 0 voltios. Por tanto, estos 9 voltios de aquí serían los 9 voltios que tengo aquí. Si yo mido con un polímetro, la diferencia de potencial aquí y aquí serían 9 voltios, igual que su fuerza electromotriz. La resistencia externa existe, lo que ocurre es que no hay caída de tensión puesto que no hay intensidad, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre ahora cuando cerramos el circuito? Si yo cierro el circuito y analizo este circuito, tengo una pila de 9 voltios, es como si tuviésemos aquí esta resistencia interna, la tuviésemos sumada aquí, ¿de acuerdo? Supongamos que la resistencia interna tiene un valor de 0,5 ohmios. Supongamos que tiene 0,5 ohmios. Estos cálculos, fijaos que lo estoy haciendo con 0,5 ohmios. Estas resistencias son 0,5 ohmios. Entonces, ¿cuánto vale la intensidad? La intensidad es como si queréis, ahora mismo, los que no hayáis resuelto circuitos nunca, coger esta resistencia y ponerla aquí. Sería 9,5. Bueno, entonces, ¿cuánto vale la intensidad? La intensidad sería 9 partido de... Esto está mal, porque ya lo he cerrado. Eso está mal. Espera un segundo que voy a coger la calculadora. La resistencia equivalente, en este caso, sería 9 más 0,5. Sería 9,5. Luego sería 9 dividido entre 9,5 sería igual a 0,947. ¿Vale? La caída de tensión, esa intensidad 0,947 por 0,5. Aquí hay una caída de tensión de 0,473. Por tanto, la diferencia que hay sería 9 menos 0,473, 8,527. Vale, os analizo el circuito ya cerrado. La intensidad sería igual a la pila partido por la resistencia equivalente, que son 9 más 0,5. 9 partido de 9,5 sería 0,947 amperios.
La caída de tensión que se produce aquí en la resistencia es I por RI. I por RI serían 0,4 voltios. Es decir, la diferencia de potencial que hay aquí antes era de 9 voltios, pero fijaos ahora lo que ocurre. Cuando conectamos no tendría aquí los 9 voltios, porque hay aquí una pequeña pérdida, tendríamos 8,5 voltios como consecuencia de la caída de tensión que se produce en esta resistencia interna. Esto es lo que hace que cuando tocamos la pila podemos notar que está caliente, ¿vale? Esa es la energía que se nos está perdiendo. Bueno, vamos a seguir por aquí. Entonces, nosotros las pilas vamos a trabajar con pilas ideales, es decir, solamente no vamos a considerar resistencia interna en principio. Sí que en todas ellas vamos a trabajar con la fuerza electromotriz, nosotros la vamos a caracterizar por epsilon. Y hay una variable con la que no vamos a trabajar con ella, pero es muy interesante conocerla, ¿vale? Y es cuánto tiempo me dura a mí una pila. Entonces, pensarlo, una pila nos va a durar dependiendo del tiempo que la tengamos conectada y dependiendo de la energía que le estamos, sacando, que le estamos pidiendo a la pila. Entonces, para medir esto, nosotros lo que hablamos de una pila es los amperios hora que tiene. Y ya dependerá de si tú sacas 1 amperio, 2 amperios durante 1 hora, durante 5 minutos, dependerá tanto de la intensidad como del tiempo, ¿vale? Entonces, 1 amperio hora equivale a una carga de 36.000 coulombios. 36.000 coulombios, que no es más que pasar la hora a segundo. Bueno, vamos a seguir. El acoplamiento de pila y batería ya lo hemos visto, ¿vale? Y también pensar que con los condensadores, en electrónica se juega mucho con condensadores y funcionan como hemos visto en el caso anterior, ¿vale? Cuando hablamos de pila y batería, me da igual tener una batería de condensadores o una batería de pilas de generadores eléctricos de corriente continua, con lo que nosotros vamos a trabajar. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo y vamos a seguir. A quien le corresponda que realice estos ejercicios. Cualquier duda, no os lo he dicho, cualquier duda que tengáis o algo me lo comentáis. No sé si los de teoría principal no lo he puesto. Cualquier duda me lo preguntáis. Bien por correo o bien en los comentarios en la página web. Bueno, vamos a ir ya a un aspecto, el apartado C son los elementos de control y maniobra. Conocéis muchos de ellos y los otros, aunque no sepáis los nombres, estáis hartos de verlos en casa. Bueno, vamos a empezar con los elementos de maniobra. Con los elementos de maniobra, nos vamos a empezar con los elementos de control, ¿vale? Entonces, como elementos de control y maniobra, tenemos el interruptor. Este interruptor que le llamamos interruptor de un polo o una dirección, pero en fin no voy a utilizar eso. Un interruptor lo utilizamos en proyectos. O a este de aquí, también lo utilizaste en proyectos, que era un conmutador. También usamos este de aquí en proyectos, que lo que hacíamos en un interruptor bipolar, lo que hacíamos era unir dos de estos para producir el inversor de giro en el motor, para que vuestro motor pudiese girar. Los relés en tercero también lo usaste. No recuerdo si hiciste el proyecto con relés o no, no lo recuerdo. Bueno, de aquí no quiero que hagáis ningún ejercicio y vámonos ya. ¿Qué más elementos hay aquí? No, principalmente los interruptores, los conmutadores o estos dobles. Porque el relé, este año que quería haber hecho alguna práctica, pues no hemos podido, a las circunstancias no hemos podido hacerlo. No obstante, sí que el año que viene en la programación de segundo de bachillerato voy a incluir alguna práctica de electricidad. Seguimos. Hemos visto los de control y maniobra, pues ahora que nos queda por ver los de protección, ¿vale? Entonces, los elementos de protección de los circuitos hay que separarlos en dos partes, si queréis, los que protegen a las personas y los que protegen la instalación. Imaginaos que hay una sobretensión, que llega a sobretensión de las centrales eléctricas. Tenemos que tener un elemento que nos lo corte, para que no nos rompa, sobre todo los elementos electrónicos, son los más sensibles, las televisiones, vídeos, etcétera. A esos son los interruptores magnetotérmicos. Funcionan unas veces por efecto magnético y otras por efecto térmico.
y salta para que no se me queme la instalación. Pero tenemos otros que son los interruptores diferenciales. El interruptor diferencial lo que hace es que las personas cuando toquemos alguna parte metálica no nos dé la corriente eléctrica. Y me explico. Imagina un pequeño hilito que está conectado a una parte del frigo. Y yo llego en la carcasa metálica del frigo, tenemos un frigo con una carcasa metálica y pongo la mano, me daría la corriente eléctrica. Si tengo un diferencial, el interruptor diferencial detectaría que hay una pérdida sobre esa parte metálica y inmediatamente cortaría, ¿vale? Los interruptores diferenciales los podéis diferenciar, los podéis ver en las viviendas que tienen el botoncito de prueba, el botoncito de test. Normalmente si desactiva el interruptor diferencial corta todos los magnetotérmicos de la vivienda. Puede ocurrir que en viviendas muy grandes tengamos cuadros secundarios y que tengamos la distribución de magnetos y diferenciales, que tengamos más de un diferencial. O incluso no voy a hablar aquí del interruptor automático, ¿vale? Me quedo con ello. Los magnetotérmicos nos protegen sobre tensiones y sobre intensidades, protegen nuestras instalaciones, que no se nos quemen. Y el interruptor diferencial nos protege contra el contacto directo de las partes metálicas, es decir, nos protegen a nosotros. Toco la parte metálica, si hay una deriva, que esta deriva la detecte, que la intensidad 1 y 2 no son iguales, por tanto saltaría. ¿Vale? El botoncito este de aquí, el botoncito de prueba, que lo abrimos nosotros. Bueno, seguimos. Toda la parte teórica del tema es muy interesante, pero no quiero perder de vista el objetivo. El objetivo es lo justo y necesario para hacer problemas. Entonces, de todo lo que llevamos visto en el vídeo, para hacer problemas llevamos muy poquito. Entonces no os preocupéis que ya iremos viendo los ejercicios. Lo he ido preparando y lo iremos explicando, nuestros criterios de signos, iremos trabajando con magnitudes poco a poco. Vamos a seguir. Los ejercicios estos teóricos no los he visto. Si queréis ver alguno, tenéis alguna duda, me lo decís y lo vemos. Vámonos a los receptores. Bueno, los receptores, cuando hemos visto los elementos que forman parte de un circuito, hemos dicho que hay elementos activos, proporcionan energía, y elementos pasivos, consumen. Esos son los receptores. Tipos de receptores. Mira, en ingeniería solamente trabajamos con 3 receptores. Resistencias, condensadores y bobinas. Todo lo demás lo vamos a hacer con resistencias, condensadores y bobinas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, nosotros en este tema vamos a trabajar con resistencia. Haremos algunos problemitas con condensadores. ¿Vale? Bueno, respecto a los receptores que vosotros conocéis, tenemos motores, tenemos las resistencias, dentro de las resistencias tenemos las resistencias fijas, las que habéis trabajado, y recordad que también tenemos los potenciómetros. Todo el tema de resistencia ya vimos que lo normal es utilizar el código de colores con 3 colores más la tolerancia. Recordad que hay algunas que hay de 4, ¿vale? Bueno, los códigos de colores ya estuvimos trabajando en tercero y sabéis usarlo. El que no sepa usarlo porque no lo viese ni en segundo ni en tercero de eso, pues que lo mire por internet o que me lo diga y yo se lo explico sin ningún problema, pero lo recuerdo muy rápido. Cojo el color este de aquí, 6. Cojo el color este de aquí, 3. Pongo un 6 y un 3 por 10 elevado al color de aquí, que es 0. 10 elevado a 0 es 1. Luego sería, el rojo no puede ser 0, será 2. Si es 2 es por 10 elevado a 2. Es decir, 63 por 10 elevado a 2, o lo que hace mucha gente es añadir los ceros aquí, ¿vale? Primer color, el 6. Segundo color, el 3 por 10 elevado al tercer color, que es 2. Luego sería 63 por 10 elevado a 2, sería 6.300. O si queréis, 1, 2, 3, 6,3 K. Más la tolerancia. La tolerancia, miro el color, y a una tolerancia del 5%. Le calculo el 5% a 6.300. Y lo que me garantiza el fabricante es que esta resistencia estará comprendida entre, si yo la mido con un polímetro, me va a salir un valor que está entre 6.300 menos ese 5% y 6.300 más ese 5%. O sea, me garantiza que en ese intervalo estará la resistencia. Si quiero una resistencia de 6.315 exacta, puedo tirar de esta, ver lo que hay y jugar con los potenciómetros y ajustarlo para que me dé ese valor, ¿vale? Entonces, en electrónica de
En temas de medida, en electrónica de precisión, sí que tenemos que jugar que las tolerancias de la resistencia sean tenemos que intentar eliminarlas. Bueno, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Tenemos la LDR, es resistencia que depende de la luz. Los términos en inglés, resistencia dependiente de la luz, es una resistencia que, cuando la tengo totalmente tapada, si mido con un polímetro el valor de la resistencia, con un ómetro, nos daría un valor muy alto, para nosotros infinito. Sin embargo, si le pongo una fuente de luz, el valor de la resistencia se hace muy pequeño. Cuanto más luz le dé, más pequeña es la resistencia, cuanto menos, mayor. Es decir, el valor de la resistencia es inversamente proporcional a la cantidad de luz. Que le da mucha luz, valor pequeño. Que no le da nada, valor muy alto. Bueno, en cuanto a la temperatura, tenemos también, bueno, aquí solamente tenemos NTC y PTC, quiero decir, la NTC y la PTC está dentro de lo que conocemos, son elementos semiconductores, están hechas con elementos semiconductores, por tanto son termistores, con coeficiente de temperatura negativo y coeficiente de temperatura positivo, ¿vale? Ahora os explico qué es cada uno de ellos. Quiero decir que al margen de esto hay otras resistencias que llamamos termoresistencias, que no están hechas con semiconductores, sino que están hechas, por ejemplo, con materiales metálicos, tipo platino. Entonces, dentro de las resistencias que varían, eléctricas que varían con la temperatura, cabe hablar por un lado de los termistores y por otro lado de las fotos de estas termoresistencias. Entonces, aquí solamente vamos a ver la NTC y la PTC. ¿Qué son la NTC y la PTC? Es una resistencia con coeficiente de temperatura negativo, es decir, si la temperatura aumenta, la resistencia disminuye. Si la temperatura disminuye, la resistencia aumenta. Es inversamente proporcional. Y la PTC, la famosa PTC 100, es una resistencia, es un transductor que usamos para convertir la temperatura en resistencia, muy barato y de uso común. Bueno, pues una PTC lo que tiene es un coeficiente de temperatura positivo, es decir, si la resistencia aumenta, si la temperatura aumenta, la resistencia aumenta. Y si la temperatura disminuye, la resistencia disminuye. ¿De acuerdo? Bueno, también haré prácticas, tenía pensado hacer algunas prácticas este año con estos elementos. Como no va a ser posible, a no ser que volvamos al aula, pues no os preocupéis porque las haremos el año que viene, las voy a introducir en la programación, haré los ajustes que correspondan para meterlos el año que viene. Es decir, os prometí que íbamos a hacer prácticas de electricidad, la tenía reservada para el tercer trimestre, pero bueno, dadas las circunstancias, pues ya lo haremos el año que viene. Seguimos. Vámonos ahora a ver los acoplamientos de receptores. Bueno, para ver los acoplamientos de receptores, en este caso estamos hablando de resistencia, lo que vamos a hacer, sabemos que los podemos acoplar en serie, en paralelo y mixto, como hemos visto con los condensadores. Y aquí cabe hablar de la resistencia en serie, en paralelo, la resistencia equivalente de los circuitos mixtos. Y aquí, más que hablar del acoplamiento, lo que voy a aprovechar es ya para hacer el estudio del circuito serie, del circuito paralelo y del circuito mixto. ¿De acuerdo? Pero como ya hoy esto me estoy alargando demasiado, esto no lo vaya a seguir por aquí, ¿vale? Os he preparado un archivo, todo esto lo colgaré. Este archivo, hemos metido conceptos de potencia-energía, un generador ideal versus una pila real, un generador ideal, hablo de pila. Y os he preparado aquí el circuito serie, el circuito paralelo y unos cuantos mixtos hechos a ordenador y luego tengo otros hechos ya a mano, que esto ya es la parte que verdaderamente nos interesa. Entonces, voy a cortar el vídeo hoy porque, y ya seguiré en otro vídeo con esta parte de aquí, porque no solamente quiero explicar el circuito serie, el paralelo y el mixto, aunque hasta ahí llegamos en tercero de eso, sino que quiero ya explicaros aquí, voy a aprovechar este circuito para calcular la resistencia equivalente y para explicar cómo calculamos las magnitudes, todas las magnitudes, las intensidades, las tensiones, las potencias, pero al mismo tiempo voy a aprovechar para explicar aquí la ley de Kirchhoff, la ley de Mayer. Cuando vea el de paralelo, voy a aprovechar aquí para explicaros también la ley de nudo. Entonces ya aprovecho la resolución de estos circuitos para al mismo tiempo explicaros el criterio de signo que vamos a usar, que os he dicho que vamos a usar, que es el convencional,
y al mismo tiempo os voy explicando la ley de malla, en este caso en el serie, y la ley de nudo en el paralelo. Posteriormente iremos el mixto más facilito que hay, que lo hicimos también en tercero de eso, y ahí ya empezamos a ver resolución de circuitos nuevos que no vimos en tercero de eso. Bueno, por hoy yo creo que ya está bien. Venga, ya os colgaré otro vídeo y para que cada uno los pueda ir viendo en el horario que mejor le venga. Venga, hasta mañana. Ya sabéis que para mí el mañana siempre es el siguiente día que tenemos clase. Venga, hasta ahora.